Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku estaba en 1B? O, Trial and Error. O su traducción al español a través de prueba y error. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Invictus Icarus. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 4. Un paso a la vez. Un momento, por favor. Saltando ligeramente, Izuku dirigió su atención hacia la fuente de la voz. El héroe del traje rojo sangre, cuyo ceño fruncido pareció profundizarse cuando los dos hicieron contacto visual. El héroe se acercó a él a propósito hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para hablar en privado. Hubo una pequeña pausa en la conversación, como si el héroe estuviera pensando en qué decir, antes de que hablara de repente en un tono bastante directo e insensible. Aún no has usado tu peculiaridad. No estaba haciendo una pregunta. Estaba haciendo una observación. Uno que Izuku sintió que temía por razones tanto lógicas como irracionales. ¿Ese sí, señor? ¿Por qué no? Izuku sintió que se le tragaba la garganta sin su permiso cuando la intensa mirada de su maestro destruyó su ya inexistente confianza. Incapaz de mirarlo a los ojos, en su lugar se concentró en un punto en el suelo a 1 metro de distancia, su respuesta salió con una voz mansa. N, no puedo controlar mi peculiaridad, y M, mi cuerpo no puede manejar el R retroceso, señor. Black King estudió al niño inquieto frente a él en detalle por un momento. Siempre trató de prestar atención a todos sus alumnos, pero decidió mantener un ojo extra en este en particular, dadas las decisiones que se tomaron para su inscripción. Hace unas 3 o 4 semanas. Desconocido para la mayoría del mundo, Yubei tenía un sistema bastante sencillo cuando se trataba de clasificar y separar a los de primer año en sus nuevas aulas. En pocas palabras, los estudiantes se organizaron por curso y luego se reorganizaron en orden silabario. Una vez hecho esto, repasaron la lista de estudiantes para revisar uno por uno cada uno de sus registros y perfiles para determinar qué maestro podría brindarles la mejor oportunidad de desarrollo. Todos los profesores asociados para ese curso específico participarían en este sistema de clasificación para dar su opinión profesional con respecto al potencial del estudiante. Pero en última instancia, la decisión final de aceptar a un estudiante recaería sobre los hombros de los maestros de aula. Cada maestro de aula en Yubei tenía sus propios gustos personales y estilos de enseñanza a los que se adhirieron, y los dos en el curso de héroes no fueron una excepción. Pero a diferencia de los otros cursos, las decisiones del maestro de aula del curso de héroe también fueron influenciadas por su particular estilo de heroísmo. Por ejemplo, debido a la naturaleza de sus peculiaridades y equipo, Eraserhead prefería aceptar estudiantes con peculiaridades que fueran más adecuadas para el combate, mientras que Black King prefería a aquellos con peculiaridades que les daban múltiples opciones a su disposición. Debido a sus diferentes carreras y experiencias heroicas, Eraserhead generalmente elegía estudiantes que podrían especializarse en un solo tipo de trabajo de héroe, como rescatar o capturar, o tener la capacidad de trabajar de forma independiente en el futuro. Por el contrario, Black King acogió a estudiantes que podían priorizar la versatilidad en el trabajo de los héroes y tenían la capacidad de trabajar bien en equipos pequeños y muy unidos. Fue de gran ayuda que sus colegas, que se sentaron con ellos durante toda la prueba de clasificación, supieran cómo operaba cada uno de los maestros de aula. Entonces, el día que fue el turno del curso de héroes para dividir a sus estudiantes, pudieron clasificar de manera eficiente la carga de trabajo que tenían por delante. Para el curso de héroe del primer año, los maestros terminaron con todo el proceso en un día, tomando un total de 16 horas de principio a fin para completar la tarea.
Comenzaron enviando a los 4 estudiantes de recomendación al salón de clases que más les convenía, y luego procedieron a comenzar a revisar su lista, comenzando con un niño llamado Aoyama Yuga y terminando con un niño llamado Rinir Yu. Todo salió bien en general, con un par de excepciones de vez en cuando para algunos estudiantes. Por ejemplo, de acuerdo con su papeleo, el estudiante llamado Koda Koji se adaptaba mejor a un rol de apoyo dentro de equipos pequeños. Pero hubo algunos héroes que argumentaron que, dependiendo de la ubicación, podría operar como un héroe totalmente interdependiente, especializado en ciertos trabajos mientras usaba animales específicos dentro de su área. Por el contrario, había algunos que querían a Shiozaki Ibara en la clase A por razones obvias, pero más de uno argumentó que su peculiaridad le daba demasiada versatilidad para que se centrara potencialmente en un solo aspecto del trabajo del héroe, como el combate o el apoyo. Las pequeñas discusiones como esta se manejaron de manera profesional y rápida y, como resultado, pudieron clasificar a cada uno de sus candidatos con relativa facilidad. Es decir, hasta que fue el turno de Midoriya para ser revisado y ordenado. En el momento en que Cementos cargó su imagen en el proyector, el grupo de profesionales comenzó a discutir entre ellos la mejor manera de determinar a dónde debería ir este joven en particular. Después de 17 minutos sólidos de ir y venir sobre todas las posibilidades que le brindaba su peculiaridad, finalmente decidieron que su mejor opción sería la clase A. Bajo la tutela de Eraserhead, no solo perfeccionaría sus habilidades generales de combate mientras lo preparaba para una carrera en solitario, pero también estaría bajo la atenta mirada de alguien que podría borrar su peculiaridad a voluntad, evitando que lo use en exceso como lo hizo contra el puntero cero. El grupo de héroes estaba listo para enviarlo a la clase A y pasar al siguiente estudiante de su lista, que se reducía rápidamente hasta que escucharon a Aizawa hablar por primera vez desde que comenzaron a revisar a este niño. Fue un error considerarlo para el curso de héroe. El silencio comenzó a crecer en la sala de conferencias, y cuando el grupo de héroes asimilaron sus palabras, comenzaron a darse cuenta de que Aizawa no estaba dispuesto a aceptar a este estudiante. Con toda honestidad, deberían haberlo visto venir. El año pasado, prácticamente tuvieron que obligarlo a llevarse a más de la mitad de los estudiantes que le enviaron, y aún así terminó expulsándolos a todos. Honestamente, era todo un milagro que Eraserhead no se hubiera opuesto a ninguno de sus nuevos estudiantes todavía, hasta ahora. De acuerdo, eso no hizo que el grupo de héroes profesionales se sintiera menos frustrado. También estaban muy cerca de terminar, con solo 4 estudiantes después de este para resolverlo. Los profesionales a regañadientes comenzaron a tratar de convencer y discutir con Eraserhead para que cambiara de opinión, pero por mucho que lo intentaron, se mantuvo firme en su decisión. Lento pero seguro, el volumen comenzó a subir en la sala de conferencias antes de que el director decidiera intervenir con su voz chillona en un intento de resolver este problema. Todos. Por favor, cálmense. Sé que todos tenemos nuestras opiniones sobre el asunto en cuestión, pero aún debemos actuar de la manera adecuada para un maestro de escuela Yui y como un héroe veterano. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el volumen de la habitación bajó instantáneamente, como si los héroes ni siquiera hubieran estado discutiendo en primer lugar. Asintiendo para sí mismo con satisfacción, el director se giró suavemente en su silla hacia su colega, listo para discutir las cosas de manera civilizada y lógica una vez más. Aizawa-kun, sé que ya has expresado tus creencias sobre lo que debemos hacer con el chico. Te agradecería que explicaras tu postura. Moviéndose ligeramente en su silla, el héroe profesional Eraserhead se encogió de hombros mientras volvía su rostro exhausto hacia el director. Me quedaré con lo que dije antes. No debería ser considerado para el curso de héroe. ¿Y por qué crees eso? Elige cualquier cantidad de razones que quieras. Es obvio que no puede controlar su poder. Se convertiría en un lastre en lugar de un activo en el campo. Y fue completamente irracional para él tomar la prueba en primer lugar, dado que tarde se manifestó su peculiaridad. Según el registro de su peculiaridad, levantó algunos de los papeles que tenía delante, fue considerado sin peculiaridad durante los primeros 14 años de su vida. En algún momento de los últimos 6 a 12 meses, cambió su designación y registró su peculiaridad. ¿Cómo? Aizawa parpadeó un par de veces mientras miraba la forma frente a él. Superpoder, el profesional negó con la cabeza y continuó con su argumento. Anotado en sus registros, afirma que nunca se dio cuenta de que tenía una peculiaridad debido a circunstancias fuera de su control, lo que sea que eso signifique. Eso me dice una de dos cosas.
O tenía la intención de tomar este examen sin una peculiaridad en primer lugar, o, debido a que su peculiaridad se desarrolló repentinamente, pensó que finalmente tenía la oportunidad de ser un héroe. Francamente, yo prefiero no perder mi tiempo con alguien así, especialmente porque lo que hizo durante el examen fue imprudente e irracional, dado lo inexperto que es en el uso de su peculiaridad. La habitación estaba en silencio mientras los héroes escuchaban el razonamiento sensato de su colega. La lógica era dura, pero, tal vez, era lo mejor. Erasurero miró al director a los ojos e hizo un gesto hacia los papeles que tenía delante mientras terminaba con un seco resumen. Básicamente, en base a la evidencia que nos rodea, creo que no tiene potencial. Sería más amable detener sus sueños ahora antes de que lo maten. El mundo ya tiene suficiente de ese tipo de personas jugando al héroe, no necesitamos para agregar otro. Si me lo das, es como si lo expulsaran. Nezu reconoció la postura de Aizawa con un asentimiento sabio. Como era de esperar, el maestro racional presentó un argumento bien pensado en contra de la inscripción de Midoriya-kun. Aunque personalmente quería que el niño se convirtiera en un héroe aquí, Eraserhead planteó muchas preocupaciones válidas. Y dado que Toshinori no pudo estar aquí hoy debido a que tenía compromisos previos en Midgate Tower, Nezu quedó como la única persona que quedaba para salir en defensa de Midoriya, si las miradas de sus colegas eran una indicación de cómo tomaron la sensatez de Aizawa. Respuesta. Pero antes de que el director pudiera poner en marcha cualquiera de sus muchos planes, una voz se elevó desde su lado opuesto, justo enfrente del Erasurero. Entonces me llevaré al niño. Cuando todos los ojos en la sala se volvieron repentinamente hacia el orador, Black King comenzó a darse cuenta de que había hablado en voz alta sin darse cuenta. Normalmente no era de los impulsivos, pero, la escena que se desarrollaba ante él era casi familiar, como una enfermiza sensación de nostalgia. Un joven con una fuerte peculiaridad que lo puso en peligro inminente porque no podía controlarlo, siendo cortado antes de que tuviera la oportunidad de tratar de mejorar. Ahora, ¿dónde diablos había escuchado esta historia en particular antes? Intrigado por el momento fuera de lugar que acababa de tener su colega, y un poco aliviado de que no estaba solo en mantener al heredero de One for All inscrito en su escuela, Nezu decidió satisfacer su curiosidad natural. Oh. Este es ciertamente un caso raro para ti, Kan-kun. ¿Por qué el repentino cambio de disposición? Black King miró su información para ordenar completamente sus pensamientos antes de mirar a Nezu directamente a los ojos. Eraserhead sacó a relucir muchos hechos indeseables sobre Midoriya-kun. Esos no pueden ignorarse y, debido a ellos, será un desafío asegurarse de que pueda avanzar de la misma manera que los otros estudiantes. Se detuvo, jugando ociosamente con los archivos que estaban cuidadosamente organizados frente a él. Sabía que sus próximas palabras serían poco profesionales y tal vez poco realistas, pero, él, personalmente, necesitaba pronunciarlas en voz alta. Pero, somos maestros. Es nuestro trabajo asegurarnos de que aquellos bajo nuestro cuidado puedan vivir y convertirse en los adultos que son capaces de ser. Y. El niño es joven. ¿Quiénes somos nosotros para etiquetarlo como un fracaso antes? ¿Se le ha dado la oportunidad de intentarlo? ¿Y quiénes somos nosotros para quitarle su oportunidad de progresar? ¿No es de eso de lo que se trata crecer? Miró brevemente a Aizawa, que no tenía nada más que una mirada semi-interesada en su rostro mezclada con su aburrimiento, antes de volverse una vez más hacia el animal con una peculiaridad. Sensei, dame al niño. Aunque creo que él estará muy por detrás en términos de progreso en comparación con sus pares, no creo que su caso sea necesariamente desesperado. Espera un segundo, Vlad. El héroe de sangre se giró para ver quién hablaba y vio a Midnight recorriendo los 4 perfiles y registros de los estudiantes que quedaron después de que se finalizó la colocación de Midoriya. Después de un momento de ojear el papeleo, volvió a mirarlo mientras se ajustaba los anteojos, hablando en un tono neutral que ayudó a enfatizar el punto que estaba a punto de decir. Si terminas tomándolo, podría afectar las ubicaciones de los otros niños. Actualmente, Eraserhead tiene 18 de sus 20 espacios ocupados mientras que tú tienes 17. Solo de un vistazo, de los 4 estudiantes que quedan por revisar, al menos 3 de ellos probablemente bastante mejor bajo tu estilo de enseñanza y heroísmo que el de Aizawa. Sí, sin mencionar que el chico Midoriya tiene una gran peculiaridad, agregó Snipe, mientras continuaba leyendo el perfil del chico de cabello verde con interés. Si te enfrentas a él, Vlad, ¿cómo planeas acomodarte a ese tipo de poder? Vlad maldijo por lo bajo.
Él no tenía una respuesta para esas preguntas. Demonios, esas preocupaciones ni siquiera se le ocurrieron hasta que sus colegas hablaron. En respuesta a sus preguntas, comenzó a mirar a través de los estudiantes restantes. Después de hojear brevemente los archivos, Blodero definitivamente pudo entender de dónde venía Midnight. Incluso sin revisarlos completamente, era obvio que Mono Maneto y Yanagi Reiko prosperarían bajo su entrenamiento debido a la naturaleza de sus Kuriks. Incluso estaría dispuesto a acoger a Rin y Ryu, porque el chico no solo mostró un gran potencial de versatilidad durante el examen práctico de ingreso, sino que Black King también necesitaba algunas peculiaridades orientadas al combate para equilibrar su carga de trabajo. Existía la posibilidad de que, si aceptaba a Midoriya, arruinaría el primer año de educación de uno de estos estudiantes. Él no estaba seguro de la ruta que podía tomar para asegurarse de que este estudiante, que tenía tanto potencial, no fuera cortado de raíz. Y ni siquiera podía comenzar a formular una respuesta a la pregunta de Snipe. Por suerte, no tuvo que hacerlo. Aizawa de repente habló a través del silencio, el interés apenas se notaba en su voz usualmente aburrida. ¿De verdad crees que Midoriya tiene potencial, Vlad? Sekihiro respondió sin perder el ritmo. Absolutamente. Erasure asintió distraídamente para sí mismo mientras continuaba leyendo los archivos que tenía delante. Entonces tengo una propuesta. Tú te encargas de Midoriya, Yanagi y Rin. Yo me encargo de Mineta y Monoma. ¿Estás seguro, borrador? El desaliñado héroe sintió la mirada de su compañero héroe y levantó sus aburridos ojos negros para encontrarse con sus confusos ojos rojos. Después de un breve momento, Aizawa se encogió de hombros con desdén y continuó revisando sus archivos. No voy a mentir. Sigo creyendo que Midoriya no tiene lo que se necesita para convertirse en un héroe. Y Yanagi y Rin probablemente se desarrollarían mejor como héroes si les enseñaras. Creo que me quedaré con Mineta. De un vistazo, parece tener una aplicación decente de su peculiaridad, y si se le entrena adecuadamente, podría convertirse en un héroe moderador decente. Pero en cuanto a Monoma, Aizawa se apagó mientras se rascaba ociosamente la mejilla mientras pensaba. La forma en que opera su peculiaridad me recuerda a la mía. No en función, por decir, sino en la aplicación. Probablemente podría entrenarlo mejor que Midoriya, pero, dejaré la decisión final en tus manos. Will, ¿esto funciona para ti, Vlad? Black King echó un último vistazo a los estudiantes sobrantes. Todo lo que había dicho Aizawa tenía perfecto sentido, dejando a Sekihiro con una decisión final. ¿Quería un niño que no tuviera idea de cómo usar la monstruosa peculiaridad que lo dejó roto y lisiado? ¿O quería un niño que supiera cómo usar su peculiaridad, pero que requiriera que se cumplieran ciertas condiciones para desarrollar completamente el potencial que tenía? Su respuesta salió tan fácilmente como lo hicieron sus palabras anteriores, y esta vez, fueron confirmadas por un propósito. Acepto tu propuesta. Me quedo con Midoriya-kun, Yanagi-san y Rin-kun si tú te quedas con Mineta-kun y Monoma-kun. Gracias por darle una oportunidad al niño, Erasure. Cuando el Erasurero lo despidió mientras murmuraba algo sobre decisiones lógicas, la criatura bendecida con superinteligencia finalmente habló. Me alegro de que hayamos podido llegar a un acuerdo. Kan-kun, te dejaré a ti asegurarte de que Midoriya-kun pueda desarrollarse adecuadamente junto con sus compañeros. Pero, no nos apresuremos aquí, todos. Mientras aprecio el espíritu de la propuesta, aún debemos revisar a los últimos 4 estudiantes para garantizar un trato y una evaluación iguales. Entonces, todos, revisemos a nuestro próximo estudiante con la misma pasión que teníamos por los demás. Mientras los héroes profesionales se quejaban en voz baja de que su jefe no permitía ningún atajo, Present Mic de repente habló de sus 2 centavos. Oye, mira eso. Con Midoriya en la clase B, ambas clases obtuvieron el mismo número de puntajes máximos en el examen práctico. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sucedió eso, yo? Mientras los profesionales comentaban la observación de Mick y el director comenzaba a indicarles que revisaran el perfil de Mineta Minoru, Black King comenzó a sentir el peso sutil de su decisión sobre sus hombros. Ahora que Midoriya estaba oficialmente bajo su cuidado, tenía que asegurarse de que este niño pudiera tener éxito donde otros pensaban que él no podía. De vuelta al presente y, en general, el desempeño de Midoriya en la prueba de evaluación hasta ahora había sido cuestionable, en el mejor de los casos. Si bien las habilidades físicas de Midoriya estaban por encima del promedio, no eran exactamente notables.
Si estuvieran haciendo esta prueba en su forma habitual y sin peculiaridades, probablemente habría sido clasificado en algún lugar entre los 10 primeros lugares. Pero, dado que se castró en esta evaluación al no usar su peculiaridad, su clasificación había caído razonablemente hasta el último lugar. De acuerdo, no era un misterio total para el héroe de sangre por qué no lo había usado todavía, pero, aún así. Tampoco ayudó que Midori ya definitivamente se estuviera mentalizando. A medida que avanzaba la prueba, Blackin había notado la naturaleza extremadamente asustadiza y excesivamente arrepentida del niño cuando interactuaba con sus compañeros. El maestro también vio cómo se angustiaba cada vez más después de cada evento, justo hasta que le tocaba lanzar la pelota. Fue entonces cuando su angustia finalmente se convirtió en derrota, el estado de ánimo que el héroe de sangre siempre odió ver en sus alumnos, sobre todo porque le recordaba sus humildes comienzos como héroe a su edad. Mientras el maestro pensaba en estas cosas, escuchó al niño tartamudear algo sobre falta de control y retrocesó, y de repente pudo armar una parte del rompecabezas que era su alumno. Vio cómo el miedo a su propia peculiaridad lo paralizaba y cómo la falta de confianza en sus propias habilidades lo paralizaba aún más. Vio cómo Superpower hizo que Midori ya se ahogara casi exactamente como Blood Control lo hizo vacilar no hace mucho tiempo. Sekihiro estaba sinceramente avergonzado de no haber llegado a reconocer la difícil situación de su estudiante antes. Y sin dudarlo, Blackin decidió que ya era hora de comenzar a romper algunos de los malos hábitos de Midoriya sobre su rodilla y también darle una buena dosis de realidad. Y tal vez un poco de sabiduría que desearía tener a su edad, también, añadió como una ocurrencia tardía. ¿Y? Los ojos de Izuku se movieron hacia arriba ante el tono casi incrédulo que había adoptado el héroe que tenía delante. Sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba a su maestro con asombro y sorpresa en su rostro. Blackin tenía una expresión un poco impresionada mientras continuaba en un tono más tranquilo. ¿De verdad crees que eres el único aquí que tiene una peculiaridad que su cuerpo no puede manejar? Izuku solo podía mirar estupefacto a su maestro de salón, de alguna manera asombrado de que no se diera cuenta antes. O, quizás más exactamente, sorprendido de que alguien tuviera el descaro de desafiarlo por una parte de la lógica que conocía en el fondo de su corazón, pero que no quería reconocer. Suspirando, Blackin movió su brazo hacia un lado, donde una punta de sangre salió disparada antes de que se endureciera en una construcción cristalina. Arrancó la espiga y la clavó en el suelo, terminando su movimiento con el elegante movimiento de extensión de su mano. Su sangre respondió del mismo modo cuando la parte superior de la espiga se aplanó para crear una mesita de noche improvisada. Después de colocar su portapapeles y notas sobre él, volvió su atención al niño. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Realmente crees que eres el único aquí, con una peculiaridad demasiado grande para que su cuerpo lo maneje? Cuando el niño sacudió la cabeza vacilante, el héroe asintió distraídamente y comenzó a quitarse uno de sus guanteletes. Mientras lo hacía, reprimió un suspiro de alivio cuando su brazo fue liberado de la diminuta doncella de hierro. Dime, ¿qué sabes de mi peculiaridad? El cambio en el comportamiento del chico fue casi instantáneo. Cuando sus ojos se iluminaron y comenzó a enumerar hechos sobre la peculiaridad, el héroe lentamente comenzó a quitarse el guantelete y a remangarse la manga de su uniforme. Tu peculiaridad es realmente versátil, Kan-sensei. Blood Control te permite manipular tu propia sangre como mejor te parezca, las aplicaciones en las que podrías usarla, son y. Las divagaciones de Izuku comenzaron a fallar cuando el héroe reveló su antebrazo y mano expuestos al niño que tenía delante, con el guantelete debajo del otro brazo. El primero estaba lleno de innumerables agujeros de 1,5 centímetros en un patrón limpio que cubría la totalidad de su extremidad, y cada agujero aún estaba fresco con sangre. Este último tenía 3 cortes largos y profundos que se extendían desde entre los nudillos hasta la parte posterior de la muñeca. Eran tan profundos que Izuku podía ver el movimiento de los tendones debajo de su piel, y cada herida también estaba acompañada de sangre fresca. Ambas partes de su cuerpo de alguna manera parecían heridas viejas que habían sanado mal y otras frescas que acababan de comenzar a formar costras. Con toda honestidad, probablemente había más tejido cicatricial que piel real. El héroe soltó una pequeña risita ante la reacción de su alumno. Te aseguro que esto se ve mucho peor de lo que se siente. Su voz se volvió un poco más suave mientras miraba su brazo destrozado, y continuó explicando su peculiaridad donde el chico la había dejado. Es como tú dices.
Mi peculiaridad me permite manipular mi sangre tan libremente como quiero. Puede endurecerse, alargarse, espesarse, tomar cualquier forma que se me ocurra, y eso es solo lo básico. Pero como todas las peculiaridades, el mío tiene un inconveniente. En realidad, tiene más inconvenientes de los que me gustaría admitir, pero, ¿cuáles crees que son algunos de ellos? Y dentro, para usar tu peculiaridad, tienes que, sacar la sangre, ese de tu cuerpo primero, Izuku respondió aturdido mientras miraba el brazo frente a él. A él. Buena respuesta. Y tienes toda la razón, por eso tuve que diseñar estos guanteletes para extraer una gran cantidad de sangre de mi brazo en cualquier momento. No creo que mis brazos hayan sanado por completo en 9 años. El héroe hizo una pausa para inclinar la cabeza hacia arriba pensativo antes de asentir para sí mismo con satisfacción. Sí, suena bastante bien. Además, después de que mi sangre ha estado fuera de mi cuerpo durante más de 2 horas, pierdo todo el control que tenía sobre él. En realidad, probablemente sea más exacto decir que cuanto más rancia se vuelve mi sangre, más débil se vuelve mi peculiaridad en general. Eso significa que absolutamente no puedo tomar atajos y confiar en cosas como paquetes de sangre para el trabajo de héroe. Tampoco ayuda que la cantidad que puedo manipular sea proporcional a cuánto sangro. No puedo usar cortes de papel para hacer escudos o espadas, pero puedo usarlos para hacer bolígrafos, valeros, llaves, cosas así. Entonces, para aprovechar al máximo mi peculiaridad, necesito sangrar en grandes cantidades. No puedo darme el lujo de ser tacaño con mi sangre, de lo contrario, puede costarme la vida de alguien. Dejó que el chico reflexionara un poco sobre sus palabras antes de preguntarle. ¿De qué más crees que debo preocuparme, dado lo que te acabo de decir? Izuku frunció el ceño en busca de una respuesta. Después de un momento de vacilación, reflexionó en voz baja para sí mismo. ¿Pérdida de sangre? No, eso no puede ser correcto, leí en alguna parte que tu peculiaridad te hace inmune a ella. En realidad no. Izuku salió de su trance entumecido para mirar al héroe con ojos curiosos, queriendo en silencio que diera una explicación. Mi entrenamiento es lo que me hace resistente al shock hipovolémico, la anemia y otras condiciones similares. Pero incluso con mi entrenamiento, debo estar atento a la cantidad de sangre que uso, ya que mi cuerpo ha aprendido a reaccionar de manera diferente a la pérdida de sangre. Han sido exactamente 217 veces durante mis días en Shiketsu y mi tiempo como compañero en las que casi caí en coma por abusar de mi peculiaridad. Y una vez en segundo año, incluso tuve un derrame cerebral. Su mirada se volvió distante mientras su voz se llenaba de melancolía, su mente recordaba sus infernales días de entrenamiento con facilidad sin previo aviso. Hubo muchos que dijeron que mi peculiaridad era demasiado peligrosa para mi salud como para ser un héroe adecuado. Me dijeron, que si mi peculiaridad no terminaba matándome, entonces cualquier villano con medio cerebro terminaría el trabajo. Mientras sufría sus efectos secundarios. No puedo decirles cuántas veces me han preguntado cómo planeo salvar a alguien cuando ni siquiera puedo salvarme a mí mismo de mi propio poder. Hubo muchos que intentaron para convencerme de dejar de ser un héroe. La atención de Izuku se centró únicamente en su maestro. Los breves recuerdos que Black King había recordado resonaron profundamente dentro de él. Aunque nadie, ni siquiera Olmig, había dicho explícitamente estas palabras exactas al joven pecoso, su previsión se aplicaba mucho a su control actual de One for All. Espontáneamente, las imágenes de su cuerpo roto cayendo varias historias vinieron a su mente cuando su maestro revivió los comentarios desdeñosos de su juventud, e Izuku pudo evitar sentir que actualmente estaba viajando en el mismo bote desvencijado, a lo largo del mismo río salvaje que su maestro. Los ojos del héroe se endurecieron repentinamente cuando perforó su mirada directamente en el chico frente a él, y su voz susurrada se tiñó con un toque de desafío. Y sin embargo, aquí estoy. Dime, joven, ¿crees que dejé que las palabras de esos cínicos dictaran mi futuro? ¿Crees que dejé que las debilidades de mi peculiaridad me pesaran mientras continuaba luchando hacia adelante? ¿Crees que mi falta de disciplina fue suficiente para impedirme hacer mi trabajo y perseguir mis sueños? Izuku solo podía mirarlo bajo una nueva luz, la comprensión y el asombro llenaron sus ojos cuando comenzó a apreciar lo que se transmitía con un susurro. No, señor. Lentamente, la boca del héroe se transformó en una pequeña sonrisa cuando vio que las nubes de tormenta detrás de los ojos de su alumno comenzaban a desvanecerse. Así es. Perseveré, y tú también puedes. Se acercó a él y colocó una mano firme sobre el hombro de Izuku, bajándose mientras lo hacía hasta que estuvieron a la altura de los ojos.
El aura intimidante del héroe hizo que el niño se enderezara un poco cuando el héroe comenzó a hablar desde el corazón. Tómalo de alguien que todavía tiene que dominar por completo su peculiaridad. Todos en este mundo tienen la capacidad de mejorar, y todos lo hacemos exactamente de la misma manera. Un paso a la vez, a través de prueba y error. Pero si no des ese primer paso intrépido, entonces nosotros, los maestros, no podemos ayudarte, y tú nunca podrás ayudarte a ti mismo. No te estoy diciendo que rompas tu cuerpo solo por una buena calificación en un examen, eso es simplemente estúpido. Y eso solo crea malos hábitos y situaciones para ti y para quienes te rodean en el futuro. Pero lo que estoy diciendo es que me muestres algunos apariencia de tu poder, incluso si tu control es horrible y tu técnica es descuidada. Siempre podemos afinarlo en el futuro, pero para hacerlo, tenemos que saber por dónde empezar, y al menos tienes que intentarlo. Entonces, Midoriya-kun, muéstrame lo que puedes hacer por ahora y, a partir de ahí, intentaremos mejorar. Cuando el héroe de sangre se alejó de su alumno para recoger su portapapeles y reabsorber la sangre en su cuerpo, Izuku parpadeó a la fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse mientras sollozaba y se aclaraba la garganta. No tenía idea de que los maestros pudieran ser tan comprensivos. Algunas lágrimas lograron escaparse de las esquinas de sus ojos, pero las ignoró cuando el peso de plomo en su estómago se disolvió en nada con una última respiración profunda y tranquilizadora. Después de finalmente recuperarse, Izuku notó la falta de sonido proveniente de sus compañeros de clase. Vacilante, miró al grupo de adolescentes, viéndolos a todos mirando al duro con curiosidad, sin duda preguntándose sobre el intercambio silencioso que los dos acababan de compartir. Sus ojos recorrieron a sus compañeros de clase mientras las palabras de Black King se repetían en su cabeza, preguntándose ociosamente cómo obtener múltiples buenos resultados de una peculiaridad que destruye al usuario la primera vez que se usa. Entonces sus ojos se encontraron con los de cierta chica de cabello verde y ojos verdes, y recordó lo bien que se desempeñó en esta prueba específica. Recordó exactamente lo que ella hizo para lanzar la pelota, lo que, irónicamente, incluía no lanzar la pelota. Simplemente sostuvo su pelota a la altura de los hombros y luego deseó que todo su brazo volara hacia adelante por separado de su cuerpo. Cuando su brazo llegó a cierta distancia, su codo se separó del resto de la parte superior de su brazo y continuó a lo largo del mismo camino lineal por una distancia más corta. Repitió el proceso para separar su muñeca y luego una vez más para separar sus dedos de sus palmas. Solo cuando parecía que había alcanzado su rango máximo de separación, la pelota, que todavía la llevaba con los dedos de manera similar a como una máquina de garras recoge un juguete en un juego de arcade, finalmente fue lanzada, ganando 1 metro más o menos. Entonces, mientras recordaba su actuación, su mente finalmente decidió incorporar la investigación que hizo sobre 2 héroes en particular, entrelazándolos en sus planes. El primer héroe fue el G-Shot, y comenzó a entrenar con su peculiaridad Fold Body enfocándose en las partes ya pequeñas de su cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, y las dobló en las formas más pequeñas que pudo reunir. De acuerdo con la investigación de Izuku, el héroe se aseguró de reducir la sensación en estas áreas para poder imitarla cuando finalmente comenzó a practicar en partes gradualmente más grandes de su cuerpo. El segundo héroe fue Tiger, y comenzó a entrenar con su peculiaridad de Plia Body enfocándose solo en activarlo mientras estiraba su cuerpo. Esencialmente, esperó a que su cuerpo alcanzara su máxima flexibilidad natural a través del estiramiento antes de aplicar lentamente su peculiaridad a las partes estiradas. Esto aseguró que su peculiaridad trabajara de la mano con su cuerpo y no contra él, lo cual fue crucial para el héroe cuando se dio cuenta de cómo funcionaba realmente su peculiaridad. Y luego, de repente, todo comenzó a encajar. Apartando su mirada de la chica de cabello verde, miró la pelota con curiosa determinación, como si tratara de resolver algunos problemas de cálculo en su cabeza. Tokage-san cambió el alcance de su poder del hombro al dedo. El G-Shot se concentró en hacer sus extremidades más pequeñas, antes de enfocarse en todo su cuerpo. Tiger solo activó su peculiaridad cuando su cuerpo estaba en su máximo potencial, para asegurarse no funcionó contra su cuerpo. Si puedo armar esto, entonces tal vez, sí. Esa es la manera. Eso es lo que necesito hacer. Lo que finalmente unió sus pensamientos fue su maestro diciendo 9 palabras simples una y otra vez dentro de su mente. Un paso a la vez, a través de prueba y error. Apartó la mirada de sus compañeros de clase y comenzó a realizar los movimientos del lanzamiento, tratando de entender cómo combinar todos los elementos que quería.
Después de algunos lanzamientos simulados, cerró los ojos y respiró hondo. Llevó la pelota a su pecho e intentó que su corazón alcanzara un ritmo constante. No tuvo tanta suerte. Haz lo que puedas por ahora, y luego trata de mejorar. Repentinamente lleno de una determinación que no había sentido antes, sus ojos se abrieron de golpe y su cuerpo entró en acción, sin siquiera molestarse en darle la oportunidad de pensar. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse, pero solo para una persona en el mundo. Se concentró en su lanzamiento, su mente naturalmente cambiando a toda velocidad sin pensarlo dos veces. Sintió la avalancha de One for All inundando su brazo como lo había hecho contra el puntero cero, y por un breve momento, entró en pánico. Pero tan pronto como apareció su pánico, lo reprimió con una voluntad de hierro que nunca supo que tenía, y desplazó todo el 100% de su poder desenfrenado a un solo punto. Su dedo índice derecho. Y justo en la cima de su lanzamiento, desató el poder acumulado en su dedo e impulsó la pelota tan lejos de él como inhumanamente posible. Una increíble ráfaga de viento brotó de la fuerza de su lanzamiento y un grito de determinación escapó de sus labios como una mezcla de dolor, resolución y fiereza. Y así, el hechizo se rompió sobre sus observadores. ¿Qué de? ¡Santa Madre! ¿Acabas de ver eso? ¿Bru? De ninguna manera. Amigo, eso tiene que ser un nuevo récord. Maldita sea, eso fue increíble. Por favor, no uses el nombre del Señor en vano. Ya era hora de que obtuviera una puntuación decente. ¿Soy yo, o su dedo se ve un poco hinchado? No muy lejos, en el edificio contiguo, Yaji Toshinori se había levantado de un salto con los brazos en alto de emoción y alegría, con una amplia sonrisa en su rostro demacrado mientras observaba a su sucesor con admiración. Había pasado menos de un mes, y el chico había sacado con éxito un milagro de último minuto y había dado un gran salto adelante, controlando con éxito esa peculiaridad divina suya. No hace falta decir que estaba extasiado y complacido. Ahora que lo había hecho una vez, podría volver a hacerlo. Sí, 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 sí. Cuando volvió a acomodarse, comenzó a apreciar lo largo y difícil que era el camino que tenían por delante. Después de que terminara el día de hoy, Toshinori se aseguraría de que su sucesor nunca volviera a caminar solo. Necesitaba heredar el manto que era suyo cuando fuera el momento adecuado, sin importar lo que el futuro les deparara. Y para ello, el demacrado rubio se juró a sí mismo que nunca más descuidaría el bienestar de su discípulo. Iba a caminar delante de él, a mostrarle el camino, y no permitiría que el joven descendiera tan bajo nunca más. Pero eso era para mañana. Por ahora, estaba simplemente orgulloso y asombrado por el chico, y por el camino que había forjado por su cuenta. Black King tenía una sonrisa satisfecha mientras miraba al niño tímido que ahora tenía una mirada feroz en sus ojos. Mi gorilla tenía el tipo de mirada que uno tiene cuando su alma está encendida con fuego, con su cuerpo y mente tambaleándose por la altura del logro. O, quizás un poco más exacto en este caso, shock. Mirando hacia abajo a los dedos temblorosos del chico, tuvo que luchar para mantener su expresión sin cambios mientras echaba un vistazo a lo que quedaba de él. El dedo índice que alguna vez fue normal ahora tenía todos los tonos de negro, púrpura, rojo y azul. Ahora era notablemente más grande que sus otros dedos, y parecía que había ganado unas 3 articulaciones más. Si el niño estaba temblando de la emoción o del dolor, nadie lo sabía en este momento, y ahora era el momento de ser un cuidador. Aclarándose la garganta, llamó la atención del chico de cabello verde, quien tenía una sonrisa maníaca mezclada con dolor en su rostro mientras la luz en sus ojos bailaba con vida. ¿O eran lágrimas? ¿Estás bien? No vas a dejarme caer ahora, ¿verdad? Estoy bien, Sensei. Lo siento, me tomó tanto tiempo calentarme. La sonrisa de Black King se ensanchó, la respuesta estaba más que bien en su libro para que el chico continuara. Miró el dispositivo de puntuación que tenía en la mano, haciendo un sonido de sorpresa agradable en su garganta antes de girar la pantalla hacia el joven, mostrándole su distancia de 705,3 metros. Rompiste el récord en tu primer intento. No es mal, chico. No está mal. Sin embargo, en voz alta, desafió al chico. Buen lanzamiento. ¿Crees que tienes 2 puntajes más como ese en ti? Sí, señor. Entonces, pruébalo. Le arrojaron una pelota nueva al niño, quien la atrapó con una leve mueca. Después de realizar los mismos movimientos una vez más, lanzó otro lanzamiento superpoderoso de la misma mano.
Los compañeros de clase del chico se estaban volviendo locos de nuevo en este momento, pero Black King entrecerró los ojos. Sabía, incluso sin mirar el marcador, que, aunque el lanzamiento fue ciertamente impresionante, no fue tan sorprendente como el primero. Izuku emitió un pequeño gruñido de dolor cuando su dedo medio adquirió exactamente el mismo aspecto que su índice. Acunando su mano, se giró para mirar su puntaje mientras ignoraba el alboroto que estaba ocurriendo al margen. Dio un pequeño TSK, molesto por el resultado. Instintivamente supo que este no sería tan bueno como el último, pero aún así. ¿Solo 496,7 metros? ¿Bajó tanto? Me dolía el dedo, así que sabía que no sería genial, pero aún así, maldita sea, tengo que hacer que esto último cuente. El rostro del héroe todavía tenía rastros de desafío en sus rasgos, pero por debajo estaba estupefacto. ¿Está molesto por este puntaje? Niño, el promedio para este evento es de aproximadamente 275 metros. E incluso con tu puntuación más baja, te las arreglaste para caer en el mismo rango de puntuación de los anteriores poseedores del récord para el lanzamiento de la pelota, salvo los resultados de Uraraka-san, Monomakun y Bakugo-kun unas horas antes. Mirando la mano de su alumno, tuvo una idea bastante sólida de por qué la segunda puntuación fue más baja, ya que no había forma de que su dedo ya roto no hubiera sido arrastrado por su poder cuando lo disparó de nuevo. Eso seguramente no solo lastimaría, sino que interferiría con su lanzamiento. Me pregunto cómo lidiará con este pequeño contratiempo. Decir que la mano de Izuku lo estaba lastimando era como llamar al sol brillante y caliente, y con el pequeño truco que acababa de hacer, ese dolor se había triplicado. Justo en el momento en que comenzó a lanzar la pelota nuevamente, se dio cuenta demasiado tarde de que copiar exactamente lo mismo que antes era una idea horrible. Especialmente cuando el peso de la pelota se había trasladado repentinamente a su dedo roto en el último segundo antes de lanzarla. Iba a tener que idear una forma diferente de lanzar la pelota por completo. No había forma de que pudiera lanzarla normalmente ahora, no con dos dedos que estaban casi destruidos. Pero en el lado positivo, su cuerpo no dolía tanto como después del examen práctico. Eso era algo, al menos. En la breve pausa antes de su tercer lanzamiento, comenzó a buscar ideas que pudieran funcionar. No estaba dispuesto a lanzar con su otro brazo por razones obvias. La primera era que se sentiría extremadamente incómodo para él, y no estaba seguro de poder usar su poder tan efectivamente como podría si usó su mano dominante. La segunda era que quería al menos salvar uno de sus brazos, por si acaso. Kan-sensei le había dicho a la clase que comenzara a tener la mentalidad adecuada para el entrenamiento, por lo que Izuku pensó que tener un brazo roto y un brazo perfectamente funcional era más sólido desde el punto de vista táctico que tener dos brazos que estaban un poco rotos, pero aún ligeramente utilizables. Tal vez podría patear la pelota. Podía concentrar todo su poder en su empeine para lanzarlo lejos, y luego cojear todo el tiempo durante el evento de carrera de resistencia. A probar. Tal vez podría. Izuku fue sacado de sus pensamientos cuando su maestro colocó la siguiente bola en su palma. ¿En serio? ¿Cuántas de estas cosas tiene? Y luego se dio cuenta, su palma no le dolía tanto como sus dedos lesionados. Aún le quedaban dos dedos. Sonriendo como un maníaco, ni siquiera se molestó en practicar su lanzamiento para contento de usar su repentina inspiración para levantarse la moral. En cambio, respiró hondo e inundó su palma, dedo anular y meñique con One for All. Esta vez, en lugar de optar por un lanzamiento por encima de la cabeza, decidió ir con uno por debajo de la mano, pisando y gritando con el lanzamiento para darle un poco más de empuje. También se aseguró de que la pelota no rozara sus dedos lesionados, esta vez inclinándola para que se asentara en la posición correcta, de modo que la pelota descansara sobre sus dedos intactos pero no por mucho tiempo en lugar de los otros. Y esta vez, el lanzamiento, así como la tormenta de viento que lo acompañaba, fue exponencialmente más fuerte que su último intento. Lo cual, desafortunadamente, significaba que el dolor también estaba exponencialmente más presente después de este lanzamiento que en los anteriores. Sintiéndose como si toda su mano hubiera sido colocada en una picadora de carne y luego ablandada con un martillo neumático, excepto que de alguna manera, era mucho peor, el chico de cabello verde escuchó un débil silbido a su derecha por encima del ruido que estaba ocurriendo al margen. Izuku se giró para mirar a su maestro, quien tenía una expresión de sorpresa mientras miraba el dispositivo de puntuación. Black King Sensei, comenzó Izuku, apretando los dientes en una sonrisa nerviosa mientras miraba a su maestro mientras intentaba apretar su mano rota.
¿Y cómo lo hice? Mirando hacia arriba, el héroe simplemente le mostró su número en el dispositivo de puntuación con una leve sonrisa, lo que provocó que Izuku casi tropezara por la sorpresa. Su tercer puntaje había sido más de 1 kilómetro. 1064,4 metros para ser exactos. Black King casi se muerde la lengua tratando de no elogiarlo mientras el joven solo miraba estupefacto su puntaje final. La mayoría de los aspirantes a héroes estarían extasiados por una partitura como esa, y algunos incluso dejarían que se les subiera la cabeza. Aparentemente, no este joven. Espero que esto ayude a aumentar tu confianza aunque sea un poco, Midoriya-kun. Dios sabe que lo necesitas. Bien hecho, joven. Volvamos con tus compañeros de clase, tenemos el evento de resistencia a continuación. ¿Estás bien para correr? Ese sí, señor. Cuando el héroe se dio la vuelta para irse, Izuku se demoró un poco mientras miraba su mano herida. Todavía estaba aturdido por la puntuación que acababa de recibir, y el loco latido de toda su mano derecha se negaba a dejarlo pensar en otra cosa. Por el rabillo del ojo, vio el gesto del héroe para que todos entraran a la pista de carreras. Aparentemente, estaba listo para comenzar el evento final. Algunos de sus compañeros de clase también se quedaron, obviamente queriendo hablar con la superestrella inesperada, pero luego, Black King comenzó a llamarlos por su nombre. Les advirtió que si no se daban prisa, añadiría 5 minutos más a la carrera de todos. De mala gana, los compañeros persistentes se volvieron para unirse a los otros que estaban en la pista de carreras. Sacudiendo su inacción, Izuku también comenzó a trotar hacia los demás e inmediatamente se arrepintió de esta decisión de vida en particular. Estuvo a punto de morderse el labio por todos los empujones creados por sus simples movimientos. Oh hombre, esto no es bueno, si su mano lesionada le dolía tanto por un simple trote, entonces la próxima prueba no iba a ser divertida. En absoluto. Tan pronto como Izuku se unió al grupo, Black King comenzó a explicar el próximo evento. Les informó que la única regla real para este evento era continuar corriendo sin importar nada y obtener tantas vueltas como fuera posible en el tiempo asignado. Después de asegurarse de que todos estaban listos para partir, hizo sonar su silbato y así comenzaron los 15 minutos de infierno en la tierra de Izuku. De todas las personas en 1B, solo 3 fueron capaces de usar su peculiaridad al máximo para este evento. El resto estaba demasiado cansado por abusar de sus peculiaridades en los otros eventos del día, o simplemente confiaban en su cuerpo físico. Esforzarse hasta quedar incluso más harapientos de lo que ya estaban. Uno de los 3, Shishida, simplemente había dominado el evento. Antes de que comenzara el evento, se había quitado la parte superior y se había puesto a 4 patas una vez más. Pero esta vez, cuando sonó el silbato, su cuerpo pasó por algún tipo de transformación. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todo en él había crecido a más del doble de su tamaño, oh. Así que esa es su peculiaridad. Debe aumentar su FIO. ¡Ay, ay! Y luego echó a correr. Por todo el tiempo. Por supuesto, a la mitad de la carrera se encogió de nuevo a su tamaño normal y su velocidad se redujo considerablemente, pero siguió corriendo tan rápido como pudo a pesar de ello. El segundo estudiante que pudo beneficiarse del uso de su peculiaridad fue Onenuki. Mientras recorría el anillo exterior de la pista a un ritmo uniforme, usó su peculiaridad en rápida sucesión, convirtiendo el suelo debajo de él en una consistencia casi elástica. Parecía que estaba corriendo en un trampolín. Y en cuanto a la tercera persona, oye, acosador. Buen trabajo en ese último evento. El pánico inundó a Izuku cuando la astuta y femenina voz, incómodamente cerca de su oído, lo hizo saltar y gritar de miedo. Estaba preocupado por las implicaciones de lo que acababa de decir, pero eso rápidamente pasó a un segundo plano ante la preocupación más apremiante y palpitante que era su mano. Aspirando aire a través de sus dientes y agarrando con cuidado su mano rota con la otra, se volvió hacia la fuente de la voz y saltó de nuevo, y se arrepintió, otra vez, cuando fue recibido por la cabeza flotante y sonriente de Tokage. Estar profundamente dolorido y tomado por sorpresa hizo que el pobre muchacho tropezara con sus pies durante 3 segundos antes de que pudiera enderezarse nuevamente. La chica hizo una mueca de simpatía, sintiéndose de repente un poco mal por sorprenderlo. ¿Estás bien, hombre? No, rompiste nada más, ¿verdad? Te me acercaste sigilosamente. Ni siquiera te escuché venir. Sí, porque mis piernas están del otro lado de la vía.
Ella puso los ojos en blanco y se estremeció internamente cuando registró las palabras que acababan de salir de su boca. Con suerte, a él no le importaría demasiado su rápida respuesta. Afortunadamente para ella, cuando miró a su compañero de clase, él estaba un poco más preocupado en ese momento. Izuku no podía dejar de mirar la cabeza flotante. Ver su cabeza moverse sin el resto de su cuerpo fue honestamente un poco inquietante, pero también fascinante. Mientras continuaba caminando penosamente en la carrera, se encontró preguntándose ociosamente cómo demonios ella mantenía las partes de su cuerpo a flote cuando estaba separada de esa manera. Y también cuánto esfuerzo le tomó controlar múltiples partes separadas del cuerpo. Setsuna solía ser bastante paciente cuando se trataba de personas que la miraban con los ojos mientras su peculiaridad estaba activa. Después de todo, era natural mirar fijamente a un bicho raro, y ella lo reconoció con orgullo. Pero esta vez y no podía ubicarlo del todo, pero se sentía raro que la miraran. Por él no desagradable y pero también extrañamente incómodo. Sintiendo la pausa en la conversación, procedió a sacar esos pensamientos de su mente y optó por continuar donde lo dejó. De todos modos, solo quería decir que buen trabajo en el lanzamiento de la pelota. Estabas empezando a preocuparme allí, por un momento. La cara de Izuku se sonrojó mientras desviaba la mirada. No todos los días recibió elogios. Oh. Alguien que expresa preocupación por su bienestar, además de su madre, por supuesto. Y Olmigt. Pero 2 veces de la misma persona, en el mismo día. Para él, eso era casi inaudito. Gracias. Yo, creo que podría haber estado atrapado en mi propia cabeza. Sensei, él realmente, me ayudó. A pesar del dolor, Izuku sintió que una sonrisa de agradecimiento aparecía en su rostro. ¿Oh, sí? ¿Qué te estaba diciendo de todos modos, antes de que obtuvieras esos increíbles puntajes? Izuku pensó brevemente en cómo parafrasear mejor la conversación que cambió la vida. Ve básicamente, que yo, no era el único con una peculiaridad que su cuerpo no puede manejar. Y luego, me dijo que estaba bien cometer errores y salir lastimado. Porque así es como mejoramos. Era algo que yo, algo que realmente necesitaba escuchar. Ella tarareó y asintió en respuesta, manteniendo su rostro hacia adelante mientras lo hacía. Luego lo miró por el rabillo del ojo, su voz adquiriendo una cualidad casi suave. Tú y te interpones en tu propio camino a veces. ¿No es así? El extraño muchacho rió un poco estridentemente ante sus palabras. Aparentemente, él estaba de acuerdo con ella, pero nadie sabía si lo hacía por autodesprecio o por reflexión. O bien, podría estar un poco delirando por el dolor en el que tiene que estar. Setsuna echó un vistazo a su mano e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Ella no era aprensiva de ninguna manera, pero, maldición. No es de extrañar que se esforzara tanto por encontrar una manera de controlar su peculiaridad. Si este fuera el resultado final cada vez que se usara, habría estado haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de peculiaridad le hace eso a su portador? De acuerdo, ella no era de hablar, pero aún así. Personalmente, tenía más de unos pocos pensamientos privados sobre este tema en particular, pero mientras tanto... Entonces, acosador, ¿cómo se siente tu mano? Te duele, pero puedo soportarlo. Lo siento. Creo que aún no me he presentado. Soy Midoriya Izuku. Izuku, tratando de ser cortés pero sin querer parecer un idiota, extendió la mano para estrechar su mano con la suya sana. Pero luego se dio cuenta. Y ella no tenía brazos y... Hubo una pausa incómoda antes de que la cabeza flotante de la niña comenzara a moverse hacia arriba y hacia abajo mientras resollaba de risa y el niño retraía su brazo con torpeza. Después de que ella se calmó un poco, la cabeza flotante se volvió hacia él para corresponder a los modales. Es un placer conocerte oficialmente, Izuku, dijo con una cálida sonrisa, viendo cómo el chico llamado Izuku se estremecía ante el uso casual de su primer nombre. Esa, fue una reacción interesante. Me pregunto de qué se trataba todo eso, probablemente debería haber preguntado si estaba bien hacer eso primero. Vaya. Me llamo Tokage Setsuna. Puedes llamarme Setsuna si quieres. Encantado de conocerte adecuadamente, Tokage-san. El joven desvió la mirada una vez más mientras hacía su mejor imitación de un tomate, nombre. No sé si podría hacer eso y... Desafortunadamente, esto significaba que no vio el ceño fruncido confundido en sus rasgos ante el uso de su apellido. Vale, sé que es introvertido, pero esto está mal.
Es como si nunca antes hubiera tenido amigos y... A medida que el silencio entre ellos comenzó a volverse incómodo, su maestro comenzó a gritar un poco de ánimo al anunciar que solo quedaban 3 minutos en su carrera. Setsuna se tomó el tiempo de mirar tranquilamente a sus compañeros para ver cómo les iba, antes de que sus ojos se posaran una vez más en su nuevo conocido. Todavía había un ligero rubor en su rostro, pero parecía que era por el esfuerzo de correr, y probablemente también por el dolor en su mano. De todos modos, Izuku continuó avanzando, apretando los dientes para soportar el dolor. A pesar de que el dolor nublaba sus ojos, ese sol seguía brillando intensamente, negándose a ser bloqueado por algo tan trivial. Hablaba de nada más que concentración y fortaleza mientras se negaba a ceder, y Setsuna se sintió atraída por la luz y necesitaba apartar la mirada. Eligió la última opción y, mientras lo hacía, reflexionó sobre lo sorprendentemente intenso que podía ser él para lo nervioso que normalmente estaba. Él, realmente es un enigma, ¿no? A pesar de sus puntajes promedio y el dolor extremo en el que se encuentra, todavía lo está dando todo, lo respeto. Yo, supongo que estaba equivocado en mi juicio. Setsuna comenzó a sentirse un poco culpable por haberlo distraído, aunque fuera momentáneamente, solo para poder darse el gusto de tener una pequeña charla. Aquí está él, haciendo lo mejor que puede, y aquí estaba ella, ignorándolo por completo a través de la interferencia. No había ninguna necesidad de que ella hiciera eso, especialmente cuando ella más o menos pasó toda la prueba, y él tuvo que ponerse en peligro solo para mantenerse al día. Eso, le dejó un sabor desagradable en la boca y una sensación desagradable en el estómago. No queriendo entrometerse más, Setsuna una vez más se volvió hacia Izuku con una pequeña sonrisa de disculpa en su rostro. Oye, voy a seguir adelante y terminar este evento con fuerza. Buena suerte y espero que tu mano sane adecuadamente. Espero que obtengas buenos puntajes. Izuku se volvió hacia ella cuando su rostro se sonrojó en un tono ligeramente más profundo de rojo y le dio una sonrisa temblorosa. Gracias. Yo, espero que a ti también te vaya bien. No es que, no es que no lo harías bien, porque probablemente lo hiciste muy bien, en realidad. Yo, sí, terminó de forma poco convincente cuando la cabeza flotante de la chica verde se sacudió con diversión y pasó a toda velocidad a su lado, dejándolo solo con su mano lesionada. Oh hombre, olvidé decir gracias por el consejo sobre la prueba otra vez. Aproximadamente 1 minuto y medio después, Blackie hizo sonar su silbato e hizo una señal para que todos se reunieran a su alrededor. Esperó pacientemente mientras el grupo de 20 estudiantes se dirigía lentamente hacia él, algunos jadeando por el esfuerzo, otros chorreando sudor, y todos luciendo cansados. Mientras esperaba, fingió estar repasando sus puntuaciones. Estaba extremadamente complacido con los esfuerzos que sus alumnos habían realizado, pero... esta última parte, la que improvisa todos los años, es la que más le emociona durante las pruebas de evaluación. Con la gracia de la experiencia, retuvo el control total de su compostura mientras se dirigía a la clase ante él con un tono uniforme. Bien hecho a todos. Eso completa nuestros 8 eventos requeridos para hoy. Hizo una pausa intencional mientras algunos de los héroes en entrenamiento gritaban de celebración, y una mirada complácida de logro se convierte en una vista común en la mayoría de sus rostros. La mayoría de sus rostros. Hubo algunos en la multitud que comenzaron a parecer francamente cautelosos. Entre ellos estaban los 2 estudiantes de recomendación, Tokage Setsuna y Onenuki Juzo. El primero ni siquiera se molestó en ocultar su repentina expresión sospechosa, mientras que el segundo se tensó minuciosamente cuando entrecerró los ojos y los dientes en el exterior de su piel tomaron la forma de un ceño fruncido. Kendo Itsuka, que estaba al lado de Setsuna, también se dio cuenta de que algo andaba mal y comenzó a susurrarle en voz baja a la chica que estaba a su lado mientras seguían observando a su maestra. Shishida Jurota, que se había estado poniendo la camiseta de gimnasia, hizo una pausa cuando sus sentidos, más agudos de lo normal, captaron el tono de voz de su profesor y la conversación susurrada de las 2 chicas detrás de él. Y el joven con colmillos como cuchillas, Kamikiri Togaru, sintió con su ingenio de batalla inusualmente agudo que algo no estaba bien, aunque en el último segundo. Ahora todo lo que nos queda por hacer es el desafío de acertar o fallar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 4, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic.
Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.